Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom. Estamos muy complacidos y entusiasmados de poder entrar a sus hogares. Les pedimos permiso, ¿verdad? Con permisito nos adentramos en sus hogares con mucho gusto en esta bella tarde que nos va a llevar a Shabbat. Aquí en este tiempo está haciendo solecito y está haciendo mucha alergia. Hay polen que incluso se puede ver en la noche, hasta bonito queda, pero que se mete por los alveolos y entonces crea un malestar, pues eso, te crea... Bueno, y ahora, con la alimentación que llevamos ahora, más correcta que la de antes, pues ya es otra cosa, porque pues ya los efectos son menos, ¿verdad? Ya moqueas un poco por la nariz y eso y no es tan grave, pero antes te aumentaba síntomas como por ejemplo el picor de ojos y sobre todo el asma. Antes el asma era insoportable y ahora ya pues gracias a Elohim que nos ha llevado a una alimentación más correcta, mejor, pues ya lo llevamos pues mucho mejor también. Entonces pues y es curioso que mi mujer también, aunque se ha criado en Colombia, por supuesto, pero también es alérgica, al igual que yo al polen. Y esto, pues si nos metemos en la razón psicológica, pues viene también por eso, ¿no? Porque al fin y al cabo lo tildemos de conflicto de territorio o lo tildemos como es, más proféticamente y profundizando más, de que nuestra lucha es contra potestades del aire, pues es esa lucha, ¿verdad? Esas categorías gramaticales que nos circundan y que están en el aire y que son potestades, ¿verdad? Que hacen lucha, ¿verdad? Si nos metemos en la profundidad de que toda enfermedad tiene una razón psicosomática. Pero bueno, no vamos a entrar en eso hoy, pero sí les hablaré, antes de entrar en Proverbios 2, que por cierto no le he puesto título, al final juntos pues le vamos a poner título si quieren a este repaso de Proverbios 2, que va a estar muy interesante, van a ser pocos versos pero muy interesantes, y antes vamos a hacer un recorrido histórico sobre dos hechos que antropológicamente nos han llamado la atención en esta semana porque los hemos repasado y verán ustedes que son hechos sorprendentes. Fíjense ustedes que la antropología debería estudiar, como antropología debería estudiar al individuo, porque antropos es hombre. Y sin embargo estudia la sociedad más que al individuo. Y sin embargo la psicología social, que debería estudiar la sociedad, pero sin embargo estudia al individuo. Se llama psicología social. Y en lo que es psicología social, en la aplicación de psicología social, que es que se centran en el testimonio de alguien, ¿no? En la biografía de alguien. La biografía se deja para la psicología social, no la encauza la antropología, sino que forma parte de la psicología social, un terreno de la antropología, pero ya como psicología social. Y recoge la biografía de una determinada persona que es un testimonio enriquecedor. Es una faceta que a mí me llama mucho la atención, ¿no? En la antropología, una subdisciplina dentro de la antropología. Bueno, y entonces en esa clave he estado indagando un poco sobre el testimonio del monstruo de Amstetten. Se dio en llamar al monstruo de Amstetten a Joseph Fritzl, un alemán de una pequeña localidad en Alemania que era Amstetten, una pequeña ciudad, y trascendió en el año 2009 que que se dio en llamar el monstruo de Amstetten, Joseph Fritzl, había encerrado durante décadas a su propia hija en un búnker. La ciudad era de pocos habitantes y él se dedicó a hacer obra en su sótano sin que lo supiera nadie
supuestamente la mujer no sabía nada. Bueno, supuestamente luego se demostró, según las investigaciones, todo apuntan a que la mujer no sabía nada. Y se fabricó un búnker para meter a su hija, que tenía conflictos de adolescente, ya estaba empezando a tener conflictos de adolescente con 11 años, y entonces él aprovechó eso de que la mujer, la hija, que se llama Elizabeth, creo que vive todavía, porque esto trascendió en el 2009, y como tenía problemas con él, tenía problemas familiares la chica, pues aprovechó el padre y dio a entender que la chica se fugó, que la hija se fugó, y construyó un búnker y la metió dentro a la hija en el búnker durante decenios. Desde los 11 a los 42 años estuvo la hija encerrada en el búnker con su padre. Entonces el padre hizo que escribiera una carta, la hija, para darle razón, tanto para que no investigara la policía como para la compañera de Fritzl, que es su mujer, para que se hiciera cargo de los niños. Que iba teniendo del monstruo de Amstetten, que era su padre, que la estaba violando sistemáticamente en el búnker. De su propia letra escribió la carta para que se quedara tranquila la madre y que se hiciera cargo de 2 de los niños. Tuvo hasta 4 niños, me parece. Y 2 se quedaron en el búnker y otros 2 se los encargó para que los criara también la abuela, la mujer legítima del monstruo de Amstetten, Joseph Fritzl. Entonces, claro, esto se estudia en un nivel de psicología social. Ya, si esto se hiciera novela, pues ya se tildaría como novela de tesis, y dentro de esa novela de tesis, que sería una perversión de la realidad porque le quitaría hierro e importancia al asunto principal, que es que Joseph Fritzl es un degenerado. De hecho, le hicieron investigaciones, intentaron probar que era porque era adicto al alcoholismo y no pudieron enmendar la plana porque no tenía ningún problema, no se le descubrió problema mental, ni que era alcohólico, ni nada, es que era un degenerado. Pero si eso se pasara a novela de tesis, pues ya se metería en la historia, como de hecho está en la investigación, que Joseph Fritzl era a su vez abusado por su mamá. Su padre lo abandonó cuando él tenía 4 años y lo crió la madre. Y la madre dice que abusaba de él verbalmente, le decía inútil, satán, no sé qué, bueno. Y él se fue vengando de su madre cuando ya creció él y tuvo la oportunidad, y cuentan que la tuvo hasta encerrada a la madre durante 20 años, en un ático en este caso, y la tuvo encerrada vejándola cuando la madre envejeció, la vejaba durante 20 años, según se cuenta. Eso ya no está demostrado, pero eso circula. Entonces, pues resulta que un día tiene que llevar a su nieta, que en realidad es su hija, porque ha tenido las relaciones sexuales con la hija, y ha tenido, en este caso, una hija con la hija, que tiene que llevar al médico porque esta niña tenía una enfermedad rara y tiene que llevarla al médico. Y entonces esta niña se mete una nota en el bolsillo para que lo leyera el cuerpo médico. Y entonces lo leen, y entonces ya se empieza a destapar el asunto, pidiendo auxilio, con una nota pidiendo auxilio de esta niña, de cómo estaba viviendo su situación encerrada en el búnker. Esta niña ya era adolescente, 18, 19 años, y la madre, pues como digo, salió del búnker ya a los 42 años. Entonces, pues, el asunto aquí, la extrapolación que yo hago, es que, claro, podemos decir, bueno, esto ya se sale porque es una monstruosidad, ¿verdad? Pero no es tan diferente al diario vivir de las personas, porque ¿cuántos padres encierran a sus hijos en un búnker espiritual? Y dentro de ese búnker espiritual
Claro, dice el testimonio de Joseph Fritzl, después de todo, dice que nació para violar. Nació para violar. Fíjense ustedes el concepto. Porque a Fritzl, al monstruo de Ámsterdam, lo que le excitaba era vencer la resistencia de la hija. O sea, la violación. La violación excita al violador porque vence una resistencia. ¿Y cuántos padres no actúan de la misma manera? Crean búnkers para sus hijos, los meten en búnkers espirituales y cuando el hijo o la hija pone resistencia, más de alguna manera, no de una manera monstruosa sexual ya, pero sí de una manera anímica, el monstruo de turno, el padre de turno, se siente mejor, con más poder, cuanto más vence la resistencia del hijo o la hija. ¿Entienden? Se impone. Y eso al padre le excita. Es una monstruosidad. No llega al campo sexual, por supuesto, no clama al cielo ya de esa manera, pero también se da. O sea que esta conducta es más diaria y más rutinaria de lo que cabría pensar, ¿verdad? Y esa es la extrapolación que yo quería llevarles en este inicio de la predicación, porque no llega al extremo del monstruo de Ámsterdam, pero igualmente hay padres que le construyen a los hijos búnkers espirituales para que no salgan y gustan de vencer la resistencia que le opone el hijo y les hace sentir poderosos y por eso se imponen anímicamente a los niños y a las niñas. Es también monstruosidad. Y dentro de esa monstruosidad estuvimos viendo esta semana, no hemos acabado de verla todavía, pero la estamos viendo porque es larga y la estamos viendo poco a poco, la biografía de Aretha Franklin y nos llamó la atención que Aretha Franklin, como tantas otras, ¿verdad?, se criaron en el corito de la iglesia. También, por ejemplo, Whitney Houston se crió en el corito de la iglesia, pues, la música gospel y todo eso, ¿no? Y el padre justificaba y se agenciaba y fabricaba sus orgías dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la extrapolación en este caso es: ¿cuánta gente, sobre todo de lo que se ha dado en llamar minorías étnicas, que no son tan minorías, que son más bien incluso mayorías, como es la población afroamericana negra, en ese caso del padre de Aretha Franklin, pero lo podríamos extrapolar a cualquier minoría étnica, que si no hubieran tenido el acceso a la palabra de poder, para predicar la palabra, para compartir la palabra y para hacerse los importantes, porque lo único que podía elevar su vida es portar la palabra de poder, si no, no hubieran sido personas para nadie, ni siquiera dentro de sus comunidades. Y en lugar de agradecer eso, en lugar de agradecer que es la palabra de poder lo único que te está dando importancia, en lugar de agradecerle eso a Elohim bendito, que te concede de que lo más poderoso que hay en el mundo, que es la palabra de poder, puedas predicarla y compartirla, en lugar de ser agradecido compartiendo la palabra, se han dedicado a que esa palabra les sirva de trampolín para hacer sus fechorías y fabricarse orgías de diferentes maneras, pero es la misma vía. En lugar de ser agradecidos con la palabra que te ha concedido, que tengas un auditorio que escuche tus pendejadas, que a lo mejor no tienes talante, ni atributos, ni cualidades, ni siquiera para que la gente te escuche, porque ni sabes hablar, pero si la gente te ha escuchado es porque le has dado Biblia. Y has utilizado tú la Biblia como trampolín para fabricar tus orgías, tus adulterios, para que te mandaran a lugares a predicar y aprovecharas eso, aprovecharas de que eras encomendado y eras misionado para fabricarte tus adulterios.
tus infidelidades. Es tremendo. Claro, y esa misma gente dice, luego dicen, ya mismo estamos con el Señor, ¿no? Ya son viejetes, ya son ancianos, y se ponen eso en la boca. Dice, ya mismo estamos con el Señor, como si hubieran estado trabajando para su viña del Señor. Ya mismo estamos con el Señor, dicen. Claro, ya saben que les llega su San Martín. Les llega su San Martín y las van a pagar todas juntas. Y realmente, pues, detrás de esa declaración, ya mismo estamos con el Señor, hay una gran impotencia. Y saben que ya digo, no tienen parte ni suerte en las cosas del bendito sea, porque no han dado la talla y han utilizado la palabra de poder, que es lo más grande, el legado más grande que podemos tener. Así que ya que les queda, pues morir en el más absoluto, la más absoluta miseria intelectual, ¿verdad? Espiritual, porque saben que su vida ha sido totalmente desperdiciada y que lo más grande que tenían, le han fallado a lo más grande que tenían, que tuvieron. Se les confió una palabra y el mismo creador del cielo y la tierra les confió una palabra, y en lugar de responder a su llamado con amor y ministrar la palabra con amor, la utilizaron para fabricarse sus orgías. Y ahora sí, ya entramos en Proverbios capítulo 2. Vamos a estar leyendo en la versión al uso de la Nueva Traducción Viviente y en la traducción que van a ustedes a ver que es muy sencillo traducir, incluso los que sepan poco hebreo, como yo tampoco sé mucho hebreo, pero sí podemos conectar algunas claves que nos van a esclarecer de qué trata, ¿verdad? De qué trata y qué es lo que han estado tapando todos estos años. También en el terreno religioso, ¿verdad? Haciendo la palabra una cosa religiosa, ¿verdad? Dice en el capítulo 2 de Proverbios, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Y aquí está el hallazgo más importante que vamos a hacer en esta bella tarde, porque la palabra que aparece aquí en el original es Benei Toratim. Sin embargo, aquí traducen hijo mío. Hijo mío, presta atención. Pero aquí la palabra original del hebreo es Benei Toratim, que es hijo de la Torá. Entonces, me pregunto, ¿por qué no han traducido en las versiones cristianas? ¿Por qué no han traducido? Hombre, no digo yo que tuvieran que poner hijo de la Torá, porque a lo mejor no, bueno, pues no quieren traducirlo como Torá, pero por lo menos tienen que ser tendrían que haber sido fieles a poner ahí hijos de la ley, al menos. Pero lo tradujeron como hijo mío, presta atención. No, es hijo de la Torá. Hijo de la Torá, mantente arrepentido. Hijo de la Torá, mantente arrepentido. ¿Cuántas veces te tienes que arrepentir? Un cristiano que no le han traducido, ni quiere él traducir Benei Toratim, hijo de la Torá, sino que traduce hijo mío, para él arrepentirse es todos los días. No, arrepentirte es una vez en tu vida. Un propósito de enmienda, una vez en tu vida. Luego ya es pedir perdón por los pecados involuntarios, pero el arrepentimiento se da una vez en la vida. Por eso dice, mantente arrepentido. Hijo de la Torá, que por cierto, hijo de la Torá representa que la Torá es una madre. Y la madre no tiene, ojo, que la madre no tiene ese factor de tanta disciplina como el padre. Es decir, la madre es más bien mano izquierda. Entonces, la Torá no es, digamos, prohibiciones y una disciplina al máximo. No. La Torá es una madre, hace de madre.
enseña al niño, enseña al hijo, lo instruye. Le da incluso, si atienden bien, porque la madre lo que le va a trasladar al niño también, esto secularmente, ya fuera de la religión, es un sentido artístico y una sensibilidad. Entonces, hijo de la Torá, mantente arrepentido. Y guarda la rectitud en tu corazón. Guarda la rectitud en tu corazón. Guárdala. Mantente arrepentido y guarda la rectitud en tu corazón. Verso 2. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Dice, prepara precisamente a tus oídos. Prepara precisamente, con precisión, afina tus oídos. Saben que los instrumentos se tienen que afinar. Pues en el caso de los oídos es lo mismo. Tienes que afinar los oídos para escuchar el buen sonido, la mejor música. Prepara precisamente a tus oídos y dota a tu corazón de prudencia. Tebuná, la palabra hebrea. Verso 3 dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Y en el verso 3 dice, en tu vida, clama por inteligencia y busca la hermosura de la prudencia. Y aquí, cuando dice clama por inteligencia, utiliza también la palabra hayam leviná, que de leviná viene el lev, corazón. Ese clamar por inteligencia es adoctrinar tu propio corazón en la prudencia, dice, en la inteligencia y buscando la hermosura. Dice el proverbista que la prudencia es una hermosura. Y la prudencia viene por el temor reverente a Elohim. Dice que es una hermosura, te hace hermoso delante de Elohim y al final delante de los hombres también. En el verso 4 dice, búscalos, la inteligencia y el entendimiento o la prudencia, dice, búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Dice, aprécialos más que el agua y atesóralos como la plata. Verso 5. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Elohim. Dice, así conocerás a Yahweh y tendrás obtenido conocimiento de Elohim. Si tú aprecias la inteligencia y la prudencia, ahora tienes que apreciarlo. Si te lo miras por nada es imposible. Si te miras por nada la inteligencia y la prudencia, no puedes apreciarla más que el agua y atesorarla como la plata. Y una vez que lo aprecies y lo atesores, así conocerás a Yahweh, que si no, no hay manera. Se habla mucho del impacto de conocer al Eterno bendito sea, pero es que para conocer al Eterno bendito sea tienes que darle importancia a lo bueno, a la prudencia, a la inteligencia. Así conocerás a Yahweh y tendrás obtenido conocimiento de Elohim. Verso 6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Pues la vida de Yah concede sabiduría y de Elohim es la inteligencia y la prudencia. Verso 7. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Dice, una lengua con sentido, porque habla aquí de leisharim, que viene de lashon, que es lengua. Dice, una lengua con sentido común es un corazón abanderado. Cuando tienes una lengua con sentido común, estás abanderando tu corazón. ¿Y qué hace una bandera? Que se iza, todo el mundo lo puede ver. Verso 8. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Dice, y vástago juicioso, dice, una lengua con sentido común es un corazón abanderado. Y vástago juicioso, el hombre recto y piadoso. Verso 9.
Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Y vástago juicioso el hombre recto y piadoso y amigo del juicio el justo de voz buena. El justo de voz buena. ¿Hay voz buena? Sí. Si eres justo, eres amigo del juicio, eres amigo del juicio, tu voz es buena. Verso 10. Dice, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Vida buena en tu corazón es la inteligencia y respirándola te salvarás. Vida buena en tu corazón es la inteligencia. ¿Se puede respirar la inteligencia? Sí. Y respirándola te salvarás. Verso 11. En el verso 11 dice, las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Dice, pensando con prudencia te salvarás. Verso 12. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Retorcidas es indirectas, ¿verdad? Hablan con indirectas. No te hablan francamente, sino que te hablan con indirectas. Esa gente es la gente mala, perversa. Los que hablamos con franqueza y directamente no. 12. La palabra de verdad te librará de lo torcido y del malvado de corazón malo y tenebroso. Aquí dice, estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. La palabra de verdad te librará de lo torcido y del malvado de corazón malo y tenebroso. Verso 14. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Dice, la palabra de verdad te librará de lo torcido y del malvado de corazón malo y tenebroso que se alegra haciendo maldad. Verso 15. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Dice que se complace en la iniquidad y en el error. ¿Por qué falla? ¿Por qué erra? Porque se complace en la iniquidad. Por eso su vida es un error. Porque se complace en la iniquidad. Ahora, ¿la iniquidad qué es? La iniquidad es ausencia de instrucción, ausencia de Torah en tu vida. Tus referentes son malos. ¿Por qué? Porque tu referente no es la instrucción, sino la falta de instrucción, que es la iniquidad. Verso 16. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Dice que se complace en la iniquidad y en el error y de la mujer corrosiva y promiscua. Te librará de la mujer corrosiva y promiscua. Corrosiva es algo tóxico, Eso es corrosión. Corrosión es más que erosión. La erosión te va erosionando, te va sacando tu esencia, ¿verdad? De ti, te saca tu esencia, te erosiona, pero la corrosión es peor todavía. La corrosión implica una carcoma ya. Y promiscua, quiere decir promiscua que le da igual a acostarse con uno que con otro. Va sumando. Verso 17. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Elohim. Dice que abandona sus principios y sus pactos. En estos principios y en estos pactos entra el pacto con su marido, pero también habla de principios y pactos que deben formar parte de una integridad humana, como mujer y como persona. Pero abandona sus principios y sus pactos. No le es fiel ni siquiera a ella misma, por lo tanto, si no le es fiel a ella misma, ¿cómo le va a ser fiel a nadie? Verso 18.
entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. Dice, pasar a su casa es dejar de estar cuerdo. Pasar a la casa de esa clase de mujeres, que son tan sin principios y sin pactos. Va más allá de lo inmoral, porque al final la inmoralidad, la moralidad son costumbres, pero va más allá de lo moral o de lo inmoral. Es que abandona sus principios y sus pactos. No es fiel ni a ella misma ni a su propia integridad. Dice, pasar a su casa es dejar de estar cuerdo. Dice, y ponerle atención hace que el hombre pierda honor y vida. Ponerle atención a esa mujer promiscua que no se valora ni a ella misma, es ponerle atención hace que el hombre pierda honor y vida. Verso 20. Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos. Ya saben ustedes que, según los mecanismos de defensa del sistema, pues no hay nadie bueno. Pero toda la Biblia desmiente esa idea. Claro que hay gente buena. Así que para caminar derecho, no pierdas el bien y la justicia. Verso 21. ¿Quieres caminar recto? ¿Quieres caminar sin torcerte? Es muy fácil. No pierdas el bien y sus referentes y la justicia y sus referentes, por añadidura. Y el verso 21 dice, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Dice, porque el esplendor de la tierra es para los sabios y buenos. Pero claro, como los impíos no tienen a nadie por bueno ni por sabio, pues forman parte de esa mujer que no tiene principios, ¿verdad? Al final es una religión más como mujer, una religión sin principios y sin pactos. Y ya dice, porque el esplendor de la tierra es para los sabios y buenos, y en el verso 22 y último dice, pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de cuajo o de raíz. Dice, porque el esplendor de la tierra es para los sabios y buenos que consagran y ofrendan todo su ser. Aquí se focaliza ya en los buenos, aquí vuelve a hacer, en la Nueva Traducción Viviente, vuelve a hacer mención de los perversos, dice, pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores, también redunda, serán arrancados de cuajo o de raíz, pero aquí se centra, en la traducción del hebreo, se centra más en lo que acababa de decir de los buenos, que es, porque el esplendor de la tierra es para los sabios y buenos que consagran y ofrendan todo su ser. Entonces, ¿quién se va a quedar con la tierra al final en este conflicto que parece ser sempiterno, pero que no va a ser sempiterno, de territorio? ¿Quién se va a quedar con la tierra? Dice, porque el esplendor de la tierra es para los sabios y buenos que consagran y ofrendan todo su ser. ¿Por qué pueden consagrar y ofrecer todo su ser? Porque no es como esa mujer que no tiene principios ni pactos, que ha abandonado sus principios y pactos. Estos son todo lo contrario. Estos son todo lo contrario. No han abandonado sus principios y sus pactos con Elohim, por lo tanto pueden consagrar su vida y ofrecer a Elohim todo su ser. Y hasta aquí. Esta yo creo que ha sido breve, pero concisa y enriquecedora ponencia de Shabbat. Así que gócense en este bendito Shabbat que nos concede nuestro Padre, bendito sea, y disfruten mucho en la presencia del Todopoderoso, bésense, utilicen todas las carantoñas que sepan, ¿verdad? Para abrazarse, para quererse,
para hacerse caricias y para habitar en la presencia de Elohim placenteros y siempre en buena disposición y siendo inteligentes, siempre con inteligencia, siempre con prudencia, siempre con temor reverente a Elohim, que es lo que nos va a cuidar delante de él y nos va a, al final, hacer que nuestro propio corazón sea una bandera que pueda ver todo el mundo. Dice que lo del corazón abanderado, ¿verdad? Dice, una lengua con sentido común es un corazón abanderado. Y un corazón, y si es una bandera, todo el mundo puede verla, y si todo el mundo puede verla, todo el mundo puede ir hacia esa referencia. Y de eso se trata, de enriquecernos las vidas unos a otros. ¿Cuándo puedes? Cuando tienes una lengua con sentido común, porque una lengua con sentido común es un corazón abanderado. Lejos de siglas, lejos de partidos y lejos de banderas nacionalistas, esta tiene que ser la bandera. Un corazón abanderado que sea una lengua con sentido común. Shabbat Shalom, preciosos y preciosas. Besos y abrazos.